Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión, este nuevo episodio de Hablemos de Floricultura, el programa de Expoflores, que en su tercera temporada sigue pues explorando este maravilloso mundo de las flores, ahora en formato podcast, tanto audio cuanto video. Ustedes pueden revisar nuestros diferentes episodios, emisiones, a través de las diferentes cuentas que tenemos como Expoflores. Así nos ubican en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Les saluda Fabricio Vela y en esta ocasión vamos a retomar el tema que estábamos hablando la semana anterior, que fue muy interesante y que tiene que ver con la preparación del suelo, que realmente ha sido muy enriquecedor el diálogo, pero por supuesto hay una serie de temas y de inquietudes que se nos quedaron en el tintero. Primero saludo con Andrea Contreras, técnica que desde hace 8 años, ¿no? No sé si me quedo corto. Casi 9 ya. Casi 9 años ha sido parte de Expoflores. Andrea, bienvenida. Hola Fabricio, qué gusto nuevamente estar acá con John Jairo. Gracias, y a John Jairo Alzate, que nuevamente tiene la gentileza de acompañarnos. John Jairo, Fabricio, gracias Andrea, buena tarde. Gracias a nuestros invitados y también agradecer a nuestros patrocinadores, Yara Ecuador e Impropac, que nos acompañan en esta temporada de Hablemos de Floricultura. Decía yo en el episodio anterior, un poco entrando en materia sobre lo que significa hablar de la preparación del suelo, que es clave para garantizar la productividad y la calidad de nuestras flores. Hablamos en el episodio anterior sobre la evaluación de la condición del suelo antes de la siembra. Aquí se generaron algunas recomendaciones y explicaciones sobre lo que son las enmiendas más efectivas para mejorar el suelo, y también creo que nuestro invitado y obviamente la experiencia de Andrea nos permitió entender qué es la labranza, cuál es la importancia de la labranza. No solamente imaginarnos a los bueyes ahí ayudando para el arado, sino que es todo un proceso que con el paso del tiempo ha ido tecnificándose y mejorando. Ahora vamos a continuar a retomar este diálogo con John Jairo y hablar un poquito sobre cómo ayudan los cultivos de cobertura antes de sembrar. ¿Qué significa esto, John Jairo? A ver, Fabricio, los cultivos de cobertura son cultivos generalmente de leguminosas o cultivos verdes que se incorporan sin cosechar al suelo. Esos son cultivos de cobertura. Ajá. O sea, son cultivos que lo que hacen es, se siembran no para la cosecha, sino para que aporten nutrientes al suelo. Pues antes de la cosecha, cuando están en su periodo, digamos antes de germinar semillas, lo que hace es meter el tractor, ahí sí un arado, una rastra, e incorporar al suelo para mejorar la estructura del suelo y mejorar la nutrición del suelo. A ver, para entender, en ese suelo que ha sido preparado, que ya se ha hecho la labranza, etcétera, allí sembramos vicia, por decir. Esas leguminosas, sí. Por ejemplo, allí, en ese suelo. Sí, exactamente. ¿Y son de ciclo corto? Sí, son de ciclo muy corto, son siembras de 3-4 meses se siembra, yeah. Y antes de en vez de cosechar, se pone el tractor o se pone el arado y se vira y se incorpora eso al suelo. Eso le da nueva vida al suelo, mayor cantidad de materia orgánica, como para hacer un recorderis, mejor capacidad de intercambio catiónico, le da mejor eso, y hay una relación carbono-nitrógeno que vamos a hablar ahora, que va a mejorar bastante obviamente para el cultivo final, que va a ser la rosa. O sea, si hablamos de unos cultivos de ciclo corto, más o menos unos 4 meses, una vez que se cosecha, ¿el suelo ya queda listo en cambio para que yo pueda sembrar? No. O sea, no se cosecha, se vira y se deja ahí y se incorpora al suelo. Ah, ahí mismo. Sí, se incorpora, eso no se cosecha. ¿Ya? Se vira, se incorpora, correcto. Y ahí se hace el trabajo de oxigenación. Yo pensaba que primero se cosechaba y luego no se cosecha, queda ahí. O sea, se incorpora. Ya. Se voltea y se entierra, o sea, se le da la vuelta y se incorpora en el suelo. Y eso, usted nos dice, le hace más rico al suelo. Claro, le llena de nitrógeno y llena de nutrientes. ¿Y ahí no necesitas utilizar fertilizantes o sí? Menos. Es una gran ventaja. Ya. Necesitas menos químicos y estás aportando materia orgánica. Y hablamos de una materia orgánica natural ahí, claro. Que queda con estos cultivos de exactamente. Hoy en día estamos muy conscientes que entre más materia orgánica, más aporte orgánico tengamos, sea animal o vegetal, los suelos van a durar más, porque fuera de aportar nutrientes estamos aportando microorganismos vivos al suelo, que son los que trabajan en el suelo para hacer disponibles los nutrientes. A mí lo que me impresiona de esta descripción de John Jairo es que, claro, generas estos cultivos y no los cosechas, quedan ahí, André. Claro, ese es el objetivo, es que por eso yo son pensaba cultivos de que los cobertura. cosechabas y luego sembrabas ahí, ponías otra siembra, ¿no? No, es que justo ese es el objetivo, como que incorporar materia orgánica y
también generar el tema de oxigenación, aireación. La pregunta que tengo ahí que son temas muy técnicos a la final que y en la práctica y en el día a día del pequeño productor, porque los productores grandes como lo tienen muy bien establecido, lo tienen muy bien definido, pero el pequeño es el al que le cuesta un poco entender. En este momento, ¿cuándo haces un análisis de suelo? ¿Después del el cultivo de cobertura o antes? A ver, si quieres economizar en enmiendas químicas, después. La estructura en sí no va a cambiar mucho, pero la cantidad de microorganismos y de nutrientes sí cambia un montón. Correcto. Es importante entonces hacerlo después de. Sí, entonces ya ojalá tengamos tiempo para analizar cuál es nuestra capacidad de intercambio catiónico que debemos tener antes de la siembra, cuál es nuestra relación carbono-nitrógeno antes de siembra, cuál es el porcentaje de saturación de bases que tenemos que tener antes de la siembra y cuál es el balance de bases que tenemos que llegar a objetivo para tener una producción estable. Solamente para cerrar ese tema de los cultivos de cobertura. Sí, claro. Después de estos 4 meses que más o menos nos ha hecho de promedio, empiezo, digamos, hago le viro, fue el término que utilizó John Jairo, y continúo. ¿Cuánto tiempo más? No, le viras, ahí sí hacemos el trabajo de labranza para flores y empezamos. Y ahí sembramos las flores. Sí, empezamos, o sea, ponemos las enmiendas necesarias y empezamos el cultivo de flores. Justamente ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar esa fertilización o enmiendas previas a la siembra? A ver, esto ya es un poco más técnico y eso sí quisiera tocar 4 temas, ojalá nos dé el tiempo. Nos vamos a poner los lentes. Sí, exacto. A ver, volvemos a hacer otro recorrido. La capacidad de intercambio catiónico son la capacidad de retención, o sea, son los imanes. Volvemos al episodio pasado. Entonces, los suelos arenosos generalmente la capacidad de intercambio catiónico está entre 1 y 5, 1 y 6. Los suelos francos está entre 5 y 10, 5 y 15 y los suelos arcillosos mayores de 30. Un suelo con una capacidad de intercambio catiónico decente para flores debe estar entre 10 y 18. ¿Qué significa eso? Que tenga entre 10 ¿Cómo se mide eso? Perdón. Eso se mide en el laboratorio, en el análisis que te mandan. De 10 a 18, pero 10 a 18 ¿qué? Imanes, como, o sea, si es para el pequeño floricultor, son como, en el número que te aparece, tiene que estar entre 10 y 18 de capacidad de retención de elementos, ¿sí? Entonces, si tú tienes 5, pues obviamente dices, tengo que incorporar 3, 4, 5 toneladas de materia orgánica por hectárea. Si tienes 10, 15, digo, incorporo menos. ¿Qué aumenta la capacidad de intercambio catiónico? La materia orgánica, principalmente materia orgánica. Llámese, como le dije yo, animal o vegetal. Generalmente, lo que más aumenta esto es la materia orgánica animal. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos el primer paso. El segundo paso es ver la relación carbono-nitrógeno que tiene el suelo. ¿Qué es la relación carbono-nitrógeno? ¿O cómo podemos traducir esto en palabras más coloquiales? Es el potencial del suelo de transformar la materia orgánica en nitrógeno. Es la energía que tiene el suelo en decir, yo soy capaz de transformar la carne que me comí en energía para mi cuerpo, ¿sí? O sea, son seres vivos, el suelo es un ser vivo. Entonces, un suelo, digamos, con una relación carbono-nitrógeno por debajo de 8.5 es un suelo que es muy bajo de energía, muy poca energía. Un suelo entre 8.5 y 11.5 es un suelo con una energía adecuada. Y un suelo mayor de 11 o de 12 es un suelo con mucha energía, pero mucha energía no es tan bueno tampoco, porque significa que tiene materias muy primitivas, o sea, muy puras todavía, y pueden quemar la raíz, como por decir el acerrín de la madera. El acerrín de la madera puede tener una relación carbono-nitrógeno sobre 100. ¿Pero qué significa que el suelo tiene mucha energía o tiene poca energía? Es la cantidad que tiene para transformar. Entonces la idea es, perdón el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Por eso, la segunda posibilidad que menciono, que es la ideal. Más o menos energía. Exacto. Es la energía equilibrada entre 8.5 y 11.5 es perfecta para los cultivos. Y eso igualmente se determina en un laboratorio. Exactamente, pero entonces si a ti te falta energía, lo que haces es decirle, listo, me falta energía, vuelvo a lo mismo. ¿Qué incorporo? Entonces decir, puedo incorporar estiércol, puedo incorporar papel degradado, puedo incorporar residuos de comida en el caso de los pequeños,
puede incorporar la majada de los cerdos. Entonces, ya hay tablas que te digo, por decir, el estiércol de cerdo tiene 20 de capacidad de intercambio catiónico, más 5 que yo tenía, entonces le pongo tanto, ya me da 8, 9, ya perfecto, con eso puedo arrancar a sembrar. O sea, ya la literatura y la tecnología te dice eso, entonces tú haces proporciones y no es tan difícil. Pero, por ejemplo, el estiércol que mencioné en el ejemplo, el estiércol de cerdo, ¿es fácilmente accesible en el mercado? Sí, el estiércol de cerdo, el estiércol de ganado, la gallinaza. Yeah. La gallinaza, pues, en todas las avícolas hay. Entonces, por decir, el estiércol de aves tiene 15% de carbono nitrógeno. Si tú tienes un suelo pobre y dices, te meto tantas toneladas, me subo 3 puntitos, ya con eso puedo arrancar el cultivo. Pero el suelo pobre sí lo puedo mejorar. Entonces. Claro, pero la idea es mejorarlo con cosas orgánicas y menos químicas. ¿Para qué? Para que dé vida al suelo. Y el suelo que tiene mucha energía, en cambio, que es demasiado rico en energía, también le puedo bajar esa cantidad. Claro. Y le puedes bajar haciéndolo o lavados, o mejor estructura, o con cascajo. O sea, hay infinidad de estrategias. André, ¿qué le parece? Sí, o sea, el secreto ahí es conocer bien las condiciones iniciales de tu suelo. Es conocer el suelo. Es conocer el suelo. Y yo creo que el tema técnico, el conocimiento técnico es pero muy importante para que hagas correctamente las actividades y la receta que necesita tu suelo, porque ya vimos que todo es diferente. Sur tiene una realidad muy diferente al norte, al centro. Y es importante conocer el suelo, las condiciones para aplicar la receta exacta a mi cultivo. En varias ocasiones en este esfuerzo comunicacional que es Hablemos de Floricultura hemos conversado con nuestros invitados sobre la importancia de la formalización. Quienes se han sometido a esa formalización tienen, pregunto, mayor claridad sobre estos conceptos y este tratamiento que acaba de decir John Jairo. Definitivamente. En el tema de formalidad hablamos mucho de certificaciones. Para tú certificar necesitas tener registros de uso de enmiendas, por ejemplo, registros de fertilización, y siempre hay un aporte de información muy técnica para que apliques correctamente los conocimientos a tu cultivo, porque de eso depende tu producción. A la final, tú tienes que saber que las actividades, acciones que tú vas a realizar dentro de tu cultivo tienen que ser beneficiosas a futuro, ¿no es cierto? Entonces, sí, el apoyo técnico es vital y la formalización obviamente te lleva a tener un apoyo técnico. Y yo pregunto ahí si, por ejemplo, que con las fincas que han tenido o no han tenido acceso a la certificación, estos conceptos o esta preparación que usted nos ha señalado, John Jairo, se vuelve más complicada, tal vez no por falta de voluntad, sino por desconocimiento. Seguro que es desconocimiento, pero ahorita hay tanta literatura y tantas cosas que cada vez es más fácil llegar a hacer las cosas bien. Pero obviamente lo que dice André, tenemos que ser parte de algo para poder tener colaboración y apoyo y respaldo para poder seguir adelante con todo esto. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se encuentra el agricultor, en este caso el floricultor, en la preparación del suelo? A ver, en los grandes, digamos que lo más común cuando empiezan fincas es desbalances en los suelos, desbalances de algún nutriente, que eso podemos topar el tema en resumen. Agua, o sea, o que tienes mucha agua y que la planta se afecte y nos toca hacer drenajes, o tienes muy poca agua y toca hacer una inversión extra. En los pequeños sí es muy recurrente estos inconvenientes, pero como tú dices, por desconocimiento, porque todavía quieren hacer primitivos y claro, como todo buen cultivo semestral, si tú siembras una vez da un linda cosecha, pero les invito que siempre tienen que pensar mínimo a 10 años para poder hacer una buena labranza. ¿Por qué hay que pensar mínimo a 10 años? Porque los que deciden el cambio de la variedad casi que no somos los floricultores, son los que compran la flor. A ti te gusta esa... Es el consumidor. Exacto, el consumidor es el que tiene una moda, porque la flor es moda. Entonces dice, no, a mí me gusta esa variedad o ese color, tal, hasta que dices, yo ya me cansé, hay que cambiar. Pero ese me cansé puede durar un año como puede durar 10, 12 años. Entonces, si dura 12 años, esa planta está sembrada ahí. Además, es una inversión muy fuerte cambiar esa variedad. El pequeño floricultor no tiene la capacidad económica para cambiar la variedad cada año. Es una inversión muy alta.
Entonces tiene que pensar en una labranza a largo plazo. O sea, yo empiezo, pero tengo que pensar en una década por lo menos. Por lo menos, porque si no, tu parte económica, al menos el pequeño agricultor, no te va a dar. Y luego de que se cumplen esos 10 años. O sea, si la variedad sigue, sigues. Y si no, pues se cambia. Te toca reinventarte. Exacto. La variedad sigue, y si no, pues cambias de nuevo a otra variedad y vuelves y haces una labranza no tan fuerte como la primera, pero sí muy similar. Esto, por ejemplo, esta es una lógica que se hace con frecuencia, esto de cambiar, o sea, luego de un tiempo, como ha dicho John Jairo, 10 años, por ejemplo, o sigues con la variedad o cambias, dependiendo de las circunstancias, Andrea. Totalmente. En las fincas que manejan mucho los temas comerciales y hacen un análisis de mercado y hacen evaluaciones de las variedades permanentemente, pues evalúan cada variedad cada año y dicen, no, el próximo año voy a hacer cambio de esta variedad para Mades o para Valentín. Entonces se proyectan y planifican hacer los cambios dependiendo de lo que menciona John Jairo, pero principalmente del tema comercial, porque finalmente quien demanda la flor, quien demanda el producto no somos nosotros. A los técnicos les gusta una variedad porque es fácil de manejar, pero al cliente no le gusta esa variedad. Entonces no es rentable para mí porque no tengo a quién vender. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar una variedad que sí sea rentable, que sí sea comercial, y voy a cambiarla tal vez por una que ya tenía 10 años o 20 años. Y se da permanentemente. Ahora, me preocupa, por ejemplo, en el pequeño productor, que lo hace por el momento. Entonces, hoy una variedad X está de moda. Entonces, yo quiero esa variedad hoy día y mañana la variedad ya no está de moda porque solo duró un año. Ajá, entonces, ¿y ahora qué hago con toda la inversión que está metida ahí? Y ya no me van a pagar igual. Tendría que ser una inversión de riesgo también. Y altísima. Entonces, ya no es una variedad rentable y ahora tengo que cambiar por otra variedad para ser rentable. ¿Y cuál? La que está de moda otra vez. Entonces no hay un análisis, no hay una evaluación muy comercial, muy técnica para poder hacer estos cambios, que sí es importante mencionar, porque igual dentro de la formalidad todo esto, tú tienes mucho apoyo de parte del breeder, por ejemplo, en saber cómo funciona el cambio de variedades. Hablando, digamos, ya nos desviamos un poquito del tema de suelo, pero es que es básico, sí. Porque finalmente tú nuevamente vas a tener que actualizar las condiciones de tu suelo para sembrar una nueva variedad. Claro, es que por eso yo creo que no es que nos desviamos tanto, porque lo uno no se opone a lo otro. Y yo hablaba justamente de que termina siendo una inversión que tiene, como todo en la vida, su riesgo. ¿Tienes más problemas comunes que puedas citar? Sí, hay un problema y no lo hemos topado y creo que no lo topamos en el capítulo anterior y ahora sí es válido toparlo, es el pH del suelo. El pH rige mucho la calidad y la cantidad de asimilación de nutrientes. El pH hay que mantenerlo lo mejor posible, independiente del cultivo que sea. Los pHs para las flores, ojalá podrían ser entre 6 y 6,5. Hay suelos con pHs muy altos, hay suelos con pHs muy bajos. Entonces, parte de la enmienda o de la remediación del suelo es estabilizar ese pH en el suelo para poder que el resto de elementos lo asimile la planta. Y eso, bueno, ya los grandes todos lo saben, pero el pequeño esto lo pasa a un segundo plano. Y es algo súper importante porque si tú no regulas el pH como regular nosotros el pH de nuestro cuerpo, todo lo que comemos se puede desperdiciar. Y eso se puede fijar y no pasa nada. Te puedes echarle la mejor comida del mundo, pero si no tienes un buen pH en el suelo, no se asimila nada. ¿Y cómo regulas el pH del suelo? A ver, el análisis te dice qué pH tienes, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un pH, digamos, básico o ácido, ya decides qué enmiendas puedes poner. Digamos, los suelos ácidos tienen mucho aluminio. El aluminio es tóxico para las rosas y genera una deficiencia de molibdeno. Y el molibdeno, a pesar que es un elemento menor, lo que hace es con deficiencia de molibdeno no hay asimilación de nitrógeno. Entonces, lo que sí necesitamos es aplicar en suelos para subir pHs, podemos aplicar productos como carbonatos de calcio. Es una enmienda muy conocida para poder subir los pHs. Y obviamente bajar los pHs es más fácil porque todas las nutriciones de las flores, los nitratos y los sulfatos tienden a bajar los pHs. Pero el objetivo ahora es
Debemos mejorar y estabilizar el suelo en el pH para poder hacer una adecuada siembra. Correcto. Y digamos, en la recta final de esta charla, que ha sido muy interesante tratando de conocer esta manera de preparar el suelo de cara a la siembra, nos contaba y nos explicaba en el episodio anterior John Jairo que claro, cada zona tiene una calidad del suelo diferente, y en el caso, por ejemplo, de las flores, no es igual el norte que el sur, por ejemplo, de la provincia de Pichincha, desde donde generamos este espacio. ¿Cómo afecta esa estructura del suelo a la calidad de las flores al final del día? Bueno, la estructura, vuelvo y digo, la estructura del suelo afecta un montón. La estructura del suelo dice cuánto puedo retener de fertilizante o cuánto no. Entonces, si yo mejoro la estructura del suelo, la economía es directamente al bolsillo del dueño. Porque entre mejor estructura del suelo tengo, mejor retención de fertilizante tengo, por ende tengo que aplicar menos productos a la rosa para lograr mi objetivo. Pero si el suelo no es lo suficientemente apto, pero tengo chance de mejorarlo, implica una inversión para hacerlo. Sí, pero esa inversión es a largo plazo. Esa inversión que se hace es para mucho tiempo. Entonces... Puede ser no rentable para el floricultor. No, sí es rentable. Sí es rentable, claro, aunque sea para mucho tiempo. A ver, Fabricio, mira, para que tengas una idea, en fertilización, una hectárea puede estar entre $1,300, $1,500 mes en fertilización química. Si tú mejoras la estructura del suelo, logras hacer un buen manejo y te bajas de 1,300 a 1,100, son $200 mensuales por 10 años, yo te digo cuánta plata es. Claro. Entonces, cualquier inversión para mejorar la estructura es válida. Y para tener una aclaración, ahorita revisando esto, no sé si me equivoqué, pero quiero dejarlo aclarado. En suelos alcalinos se aplica el carbonato de calcio y en suelos ácidos se aplica el sulfato, aunque el sulfato de calcio no es que suba el pH, pero lo estabiliza. André, la misma pregunta, ¿cómo afecta la estructura del suelo a la calidad de las flores? Si es que estás completamente involucrada en este mundo. Si es que la flor no se alimenta, Fabricio, si tú no te alimentas, no vas a crecer. Imagínate en plantas si es que la planta no tiene la suficiente raíz, si es que no tiene el suficiente fertilizante, nutrientes para poder realizar sus procesos de fotosíntesis y así crear más follaje, y el follaje después que te permita generar un botón precioso. Imagínate si no tienes esas condiciones desde la base, que es la raíz es la boquita de las plantas, ¿no? Y no pueden comer, pues no vamos a tener una buena calidad de flor. No vas a tener tallos largos, no vas a tener el botón grande, no vas a tener colores más vistosos. La planta se va a enfermar porque si no se alimenta, trips, ácaros, botrytis, velloso, oidio, todo. Hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? En este espacio. Sí, le va a pegar de todo, entonces no va a tener esa capacidad para poder crecer, para poder reproducirse, para poder sacar una flor de calidad de exportación. Ajá. Generemos las recomendaciones finales, John Jairo. Sí, hay una que se me pasó por alto y sí quiero dejarla bien clara. El tipo de suelo que tengamos en el análisis va a decidir mucho cómo y cuándo debemos fertilizar la planta. Me explico. Cuando tú tienes un suelo, volvemos al mismo tema, un suelo arenoso, debemos fertilizar de forma más corta, pero más seguida. Le voy a traducir esto. Digamos que nosotros tenemos que dar 30 minutos de fertilización al día. Cuando tienes un suelo con una estructura arenosa, tenemos que dar los 30 minutos, pero en 6 veces. O sea, 6 riegos de 5 minutos. Cuando tenemos un suelo franco, debemos dar los 30 minutos, pero 2 veces. 2 de 15. Y cuando tenemos un suelo muy pesado, capaz de que no tenemos que dar 30, tenemos que dar 20, pero solo un riego. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir hasta dónde tiene que llegar el fertilizante, porque si todo lo fertilizamos igual, ese fertilizante se va a perder. Entonces, conocer dónde estamos sembrando es súper importante para definir qué estrategia debemos seguir
durante años. O sea, no saber qué tipo de suelo tenemos, qué estructura de suelo tenemos, es botar plata día a día. Y eso también va a tener repercusiones, por ejemplo, en el empleo. Claro, lógico. A que no se va a hacer una finca rentable, Por supuesto. a que el pequeño floricultor se puede quebrar porque no ve resultados en base a toda la inversión que ha hecho. Entonces, sí, muy claro, la estrategia de fertilización, con el tipo de suelo vamos a tener como conclusión qué debemos colocar y qué no debemos colocar, qué nos hace falta y cómo debemos funcionar de ahí en adelante. Andrea, ¿y cuál es el papel de Expoflores en esta necesidad de inteligenciar a nuestros floricultores sobre estas particularidades que nosotros en estos 2 últimos episodios hemos procurado explicar, ¿no? La preparación del suelo para una siembra y una cosecha adecuada? Nosotros a nivel de Expoflores nos apoyamos muchísimo en la Escuela de Floricultura porque buscamos que los productores a todo nivel tengan información actualizada, porque hay muchos cambios todo el tiempo, hay avances en cómo aplicar fertilizante, avances en nuevos desarrollos de productos que son mucho más eficientes. Y pues lo que buscamos a través de Expoflores con Escuela de Floricultura es brindar estas herramientas a través de la capacitación. Entonces siempre están invitados a seguirnos también en redes de la Escuela de Floricultura. Hay capacitaciones permanentes en temas de nutrición. El Ciflor, por ejemplo, que está próximo a llegar, tenemos charlas muy interesantes en temas de nutrición. Ese, digamos que es el camino que estamos trabajando para apoyar a todo productor, porque a la final todos hacemos la floricultura en Ecuador a todo nivel. Y en esa línea pues nos desenvolvemos ahora. André, gracias por ayudarnos a aterrizar la visión, ¿no? Gracias. De este tema tan complejo al mismo tiempo, que Sí. es un tema complejo. Y también a John Jairo por compartirnos esta enorme experiencia de más de 3 décadas. Nos decía en el episodio anterior, John Jairo, que tiene una experiencia de 30 y pico de años en esta actividad. John Jairo, muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes y ojalá los pueda ver. Bueno, un mensaje a todos: cuiden el suelo, cuiden el pH, ojo con los carbonatos en los suelos altos, ojo con el aluminio en los suelos bajos. Y bueno, bienvenidos a este mundo lindo de las flores. Muchas gracias. Está claro que un buen manejo previo a la siembra es la base de la productividad. Ha quedado claro en estos 2 episodios recientes, en donde junto a Andrea y John Jairo hemos abordado la productividad, la sostenibilidad y la calidad que distinguen a la flora ecuatoriana en el mundo. Y por supuesto, esto va de la mano con un buen tratamiento y una buena preparación del suelo. Les recordamos escuchar todos los episodios de Hablemos de Floricultura a través de nuestras cuentas en Spotify y YouTube. Seguirnos en las redes sociales como Expoflores y por supuesto invitados a que compartan este contenido, porque esa es la manera de que nosotros podamos llegar a más internautas, a más oyentes, para que puedan involucrarse en este maravilloso mundo de las flores. Soy Fabricio Vela, a cargo de Hablemos de Floricultura. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.